Muy buenas tardes a todos. El día de hoy retomamos el tema de transgénicos por nuestro canal, por nuestra página de Facebook, y tenemos como invitados a dos personas que han estado trabajando durante todo este tiempo para poder ver una perspectiva que va más allá de solamente el tema ambiental o el tema económico, sino también contemplar el tema político, social y todo lo que abarca el modelo en el que se está permitiendo el ingreso de transgénicos en nuestro país. Doy la bienvenida a los dos expositores del día de hoy, Vincent Boss y Manuel Morales. Les pediría por favor una breve presentación cada uno para que la gente los conozca también y sepan que están trabajando, y luego empezamos con la presentación de Manuel. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Morales, soy investigador y podríamos decir que activista, ¿no? En la defensa de la naturaleza, el medio ambiente y con una militancia férrea antitransgénica. Ya me escuchan igual, ¿no? Sí. Mi nombre es Vincent Boss, soy biólogo, investigador, hago muchos estudios ecológicos, de biodiversidad, de conservación, de sistemas productivos, y poco a poco me he convertido un poco en un activista también, viendo que la investigación en sí no está tomada en cuenta. Entonces, realmente para mostrar a la población en general y sobre todo a nuestras autoridades los resultados de las investigaciones, es a veces necesario tomar este tipo de espacios, ¿no? Para poder realmente mostrar. Y uno de los temas es justo el tema de los transgénicos, que Manuel también le interesa tanto, que es un tema que realmente necesita derrumbar mitos y mostrar qué dice la ciencia verdaderamente sobre ese tema, ¿no? Entonces es una parte que también me gusta aportar y que estoy tratando de ayudar ahorita en varios espacios. Gracias. Oh, perfecto, bienvenidos a todos. Igual tenemos como moderador de parte de Tunupa a Raúl Diendo, que también le doy la bienvenida. Ahora vamos a comenzar con la exposición de Manuel Morales, por favor. Entonces, Manuel, te dejamos en pantalla. Muchas gracias. Ya, gracias. Ya puedes poner tu presentación, Manuel. Perfecto. A ver, si la lanzo ahí, ¿la ven? Sí. Ahí la ven bien, ¿no? Sí, ahí está bien. Bien, perfecto. Entonces tengan ustedes muy buenas tardes. Lo que voy a exponer es el intento infructuoso, ¿no?, que han tenido los agronegocios de tratar de aprobar nuevos eventos transgénicos en Bolivia. Sin embargo, este intento infructuoso no está exento de peligros. Y lo que vamos a hacer es una pequeña revisión de lo que ha estado sucediendo. Para mucha gente que no sabe, y no es por hacer incidencia en temas políticos, el año 2005 se introdujo el único evento autorizado de soya RR, que es el 4023, durante el gobierno de Rodríguez Belcé, pero fue durante el gobierno de Carlos Mesa que, a través de una resolución biministerial del Ministerio de Salud, se sugirió que se podría aprobar estos eventos transgénicos. Fue durante el gobierno de Rodríguez Belcé que se convocó al Comité de Bioseguridad, porque ya Bolivia había suscrito también el Acuerdo de Cartagena, y es durante este gobierno que se va a hacer la aprobación de este evento de soya RR, es decir, resistente al Roundup. Pero se hicieron varias denuncias en el sentido de que este Comité de Bioseguridad no habría hecho las pruebas de campo y solamente se había hecho una aprobación con bibliografía, es decir, solamente en papeles, para permitir la introducción de este evento. La empresa que solicitó la introducción de la soya RR evento 4032 fue directamente Monsanto, que tenía una oficina o una filial en Santa Cruz, y ellos hicieron esta introducción y bueno, la mayoría de la población realmente estaba,
podríamos decir que no actualizada de lo que era la introducción de un transgénico al país. Durante el gobierno de Evo Morales, es decir, casi 13 años, la producción de soya transgénica creció y hubo varios intentos irregulares por tratar de introducir. Concretamente, hubo una importación de maíz transgénico que se hizo para alimentar pollos durante el gobierno de Evo Morales a través de un decreto supremo, cuando la normativa boliviana prohíbe la introducción de transgénicos. Sin embargo, el gobierno, aprovechando una situación de las caóticas que se tuvo durante su gestión, hizo este decreto y se introdujo maíz, que luego se dijo que era maíz transgénico, el maíz duro, ese que es con el que se alimentan los pollos. Un segundo antecedente de un intento de introducir transgénicos al país, vulnerando las normas, fue la siembra de maíz transgénico en la comunidad menonita de Pinongni, en el Chaco cruceño. Fue una acción de gente muy valiosa que entró a estos sembradíos de maíz, hicieron las pruebas con un equipo para medir transgénicos y se pudo establecer que los menonitas estaban sembrando maíz transgénico. Se hizo la denuncia, pero ninguna autoridad gubernamental tomó ninguna carta en el asunto. Posteriormente, a través del medio noticioso ATV, se dio cobertura a que estaban introduciendo varios camiones de maíz transgénico por el lado de Tarija, con la frontera con la Argentina, entre particulares y EMAPA. Y la situación es complicada porque EMAPA es una institución del Estado. Y estos particulares denunciaban que se les había decomisado, pero que debería actuarse de la misma manera con EMAPA. Es decir, que en Bolivia, después del año 2005, se ha intentado introducir de manera ilegal, clandestina, de manera de contrabando, productos transgénicos, con la idea de que una vez que están ya en territorio, que la gente los empiece a adquirir y los vaya plantando, que por la vía de facto se iba a lograr que se introduzcan estos transgénicos. Luego aquí tenemos un cuadrito que les muestra las leyes ecocidas que se han aprobado en el anterior gobierno, incluyendo 6 leyes nacionales, una ley departamental del Plus, para tratar de ampliar la frontera agrícola, 2 decretos supremos durante el gobierno de Evo Morales para intentar introducir la soya HB4 para el biodiesel y la soya intacta, el decreto de quemas controladas en el Beni en Santa Cruz, y con el actual gobierno 2 decretos más. El 4232, que establecía que en 10 días se iba a aprobar un procedimiento abreviado para la aprobación de transgénicos, y luego, al cumplirse los 10 días y no haber logrado este objetivo, han sacado un segundo decreto, el 4238, en el que en 40 días pretenden la aprobación de este procedimiento abreviado para introducir transgénicos, y estaríamos corriendo dentro de los 40 días que el gobierno de la señora Áñez pretende aprobar, ¿no?, este ingreso ilegal. Ahora, nosotros hemos señalado con absoluta claridad que Bolivia ha suscrito el protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología y que este protocolo, que es un convenio sobre diversidad biológica, impide, escuchen bien, impide que se pueda introducir de manera abreviada cualquier producto transgénico. Es más, para los que nos escuchan, cuando hablamos de un producto transgénico, básicamente estaríamos hablando de la semilla y todo el paquete de agroquímicos que va con el paquete, con el transgénico. Es decir, no hay un transgénico puro, porque estamos hablando de que se pretende introducir nuevas variedades de soya transgénica, maíz, trigo, algodón o finalmente caña de azúcar, pero cualquiera de estos productos viene asociado a un herbicida que puede ser el glifosato, el glufosinato de amonio o ambos, o finalmente algún otro producto como podría ser el BT, que es un insecticida que se le coloca a la semilla para que una vez que vaya creciendo la planta, cuando algún insecto coma alguna parte de la planta, se muera. Entonces, el procedimiento que establece la ley 2274, que es el protocolo de Cartagena, en su anexo número 3,
plantea que la evaluación del riesgo de introducir organismos vivos genéticamente modificados al país a través de un procedimiento transfronterizo exige de una rigurosa evaluación del riesgo que debe ser transparente, científica, que debe realizarse caso por caso y que en todos los casos deben hacerse las plantaciones, los cultivos y analizar en el tiempo la posibilidad de que no contamine al medio ambiente, que no dañe la diversidad biológica y finalmente que no dañe a la salud humana. Pero nosotros sabemos a estas alturas que los transgénicos y su aditivo, estos herbicidas agrotóxicos, dañan a la salud, dañan al medio ambiente y dañan a la biodiversidad. Entonces, los transgénicos en este momento en Bolivia estarían atravesando por un momento de cuestionamiento, de crisis, porque no van a poder introducir a Bolivia nuevos eventos, ya que hay un marco constitucional, hay un marco legal que es prohibitivo, que es restrictivo y que claramente establece que los transgénicos deben ser evaluados de manera rigurosa y si dañan al medio ambiente, a la salud humana o a la biodiversidad, automáticamente están prohibidos de ser introducidos. Entonces, los agronegociantes están viviendo en una situación, como les señalaba, de intentar desesperadamente. Ya lo hicieron de manera irregular el año 2005, les resultó el negocio de intentar introducir un evento de soya transgénica durante un gobierno de transición, que además lo hicieron de manera irregular, y ahora pretenden a través del contrabando introducir estos eventos transgénicos al país. Y finalmente están con la medida de intentarlo introducir a través de procedimientos abreviados. Pero resulta que este sector, que es el agronegocio, el sector transgénico, especialmente el sector soyero, no descansan en sus intentos de obtener beneficios. O sea, lo que hay que señalar es que los transgénicos no son cultivos de alimentos, son cultivos que demandan grandes cantidades de tierra, es decir, el monocultivo, y estos productos son para la exportación y se les denomina commodities, es decir, son mercancías que son valoradas en el mercado internacional, en las bolsas, correspondientes a las materias primas y por lo tanto no son alimentos en sentido estricto y especialmente para la población humana. Sí, evidentemente de la soya se produce un alimento que es la torta de soya o la harina de soya o el grano para alimentar a los cerdos, a las vacas y a los pollos. Pero en realidad los transgénicos no estarían siendo para producir alimentos que vayan a beneficiar de manera directa a la población. Entonces, aquí les estoy mostrando el último plan que el actual gobierno está sacando, después de haber aprobado ese decreto que en 40 días pretende aprobar un procedimiento abreviado que no le va a dar resultados, porque hay una sociedad civil movilizada y en resistencia. Y aquí tenemos este plan nacional que intenta dar recursos económicos a este sector. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es realmente un intento desesperado del sector del agronegocio por tratar de obtener beneficios, sean legales o ilegales, sean ahora aprovechando la presencia de un partido político o de un gobierno que es proclive a los agronegocios para tratar de obtener esas ventajas. Entonces, fíjense que en este plan ellos lo que pretenden, y este es el desglose de este plan, pretenden beneficiarse de manera inmediata con 600 millones de bolivianos de un presupuesto a gastarse en este plan para enfrentar la pandemia del coronavirus y generar una agricultura que le haga frente de 873 millones de bolivianos durante 2 años. Ellos pretenden embolsillarse, ustedes ven ahí al principio, 600 millones de manera directa a través de un crédito, de una ayuda financiera que el gobierno estaría dispuesto a dar mediante este plan. Por eso es que nosotros nos oponemos a este plan de rehabilitación que está sacando el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y lo que nosotros estamos haciendo es denunciar cómo el agronegocio, este sector transgénico, que ha logrado introducir ilegalmente, podríamos decir, un evento de soya transgénica al país,
que luego ha intentado a través del contrabando meter productos transgénicos al país, que ahora pretende a través de leyes que sacó o decretos que sacó el gobierno anterior de Evo Morales y el actual gobierno, tratar de producir un procedimiento abreviado para de manera desesperada intentar introducir estos productos transgénicos. Pero ¿cuál es el objetivo del agronegocio en Bolivia? Y ya con esto voy a ir redondeando y puntualizando algunos aspectos en la intervención que les estoy haciendo. El agronegocio, el sector soyero, el sector transgénico en Bolivia, lo que pretende es hacer buenos negocios, es sacar la mayor cantidad posible de dinero de la explotación de la tierra. No tienen valores éticos, no les interesa la producción de alimentos, no les interesa el beneficio del país. Lo que ellos quieren hacer es sacar el mayor provecho a la situación transitoria que tienen al detentar esta cantidad tan grande de tierras en el norte cruceño. Ahora bien, este agronegocio, pero significa un verdadero peligro para el país, un verdadero peligro para la economía del país. Y aquí yo quiero hacer un parangón, una comparación con lo que está pasando en la Argentina con la empresa Vicentín, que algunos de ustedes han debido de escuchar en las noticias, que Vicentín es el principal empresa exportadora de granos de la Argentina y que ha entrado en quiebra. Y que el gobierno está intentando ver cómo les da una mano, cómo soluciona esta quiebra de esta empresa que es la principal exportadora de granos de soya. Pero resulta que el agronegocio en Bolivia tiene muchas cosas coincidentes con la empresa Vicentín de la Argentina. Fíjense que la Cámara Agropecuaria del Oriente ha admitido públicamente que requieren un fondo de reactivación agropecuaria de 1.500 millones de dólares, pero quieren no solamente los 600 millones que el gobierno les está dando o queriendo dar ahora y que esperamos no les dé, y quieren esa cantidad inmensa de dinero para paliar una deuda que tienen de 3.500 millones de dólares. No lo digo yo, lo dice la Cámara Agropecuaria del Oriente. ¿Y en qué consiste la deuda que tiene actualmente el sector del agronegocio? Esos 3.500 millones de dólares corresponden a una cartera de crédito en el sistema financiero que alcanzaría a 2.500 millones de dólares. Escuchen bien, el sector de los agronegocios, este sector que contrabandea transgénicos, que quiere vulnerar las leyes bolivianas, tiene una deuda con el sistema financiero de 2.500 millones de dólares. Y a eso se suma una deuda de 1.000 millones de dólares a las casas comerciales, agroindustriales y otros financiadores, que son aquellas empresas que importan agroquímicos, agrotóxicos, que importan semillas, que importan tractores, que importan todos esos insumos que van a ir a este sector que siembra soya transgénica en Santa Cruz. Entonces, este sector del agronegocio, la NAPO, este sector que está en la CAINCO, es un sector que está probablemente entrando en mora, que es deficitario y que además es insostenible en su producción agropecuaria. Y fíjense, en el caso de Vicentín, que ahí les pongo, en el caso de la Argentina, ellos tienen una deuda que asciende a una suma estratosférica en pesos argentinos, pero que redondeada llegaría a ser de 1.400 millones de dólares. Vicentín debe 1.400 millones de dólares y ha entrado en quiebra en la Argentina, y esta quiebra está generando que el gobierno intente rescatar esta empresa o vaya a su expropiación. Hay todo un debate, toda una crisis política en la Argentina. Pero en el caso boliviano, tenemos que el sector soyero, este sector del agronegocio, tiene una deuda de 3.500 millones de dólares. ¿Se imaginan ustedes lo que va a pasar en los siguientes meses cuando la crisis del coronavirus golpea a nuestra economía, cuando este sector pretenda declararse en quiebra probablemente? ¿Y qué va a pasar si recibe esos 600 millones de bolivianos que en estos momentos el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través de este plan de emergencia, quiere entregarles de manera directa? Entonces, la situación por la que estamos atravesando es realmente muy complicada, y yo quería señalarles con esa pequeña intervención que prácticamente el sector del agronegocio lo que ha hecho
es generar una crisis, y que esta crisis lo que va a generar en el país es la insostenibilidad de este sector, y esos son los peligros que yo quiero denunciar a través de esta pequeña exposición, para que todos ustedes también conozcan la situación que estamos viviendo con la soya transgénica, con los transgénicos, y cómo el tema ha dejado de ser una batalla ambiental, ha dejado de ser una batalla legal, es una batalla por salvar nuestra economía, nuestros recursos económicos, por salvar nuestras mejores tierras y por garantizar que el país tenga soberanía y seguridad alimentaria. Eso es. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Está con nosotros también. Un saludo también para Vincent, que nos está acompañando, ¿no? Como invitado, especialista, ¿no? Manuel, muchas gracias por tu exposición, por habernos explicado la parte legal y también la parte económica. Ahora vamos a dar espacio a Vincent para que pueda compartirnos su pantalla y podamos comenzar con esta otra parte, con esta otra exposición, esta charla que le hemos denominado Transgénicos 2.0, viendo realmente qué es lo que va a pasar ahora en nuestro país. Estoy tratando de compartir ya. Ya logré compartir, ¿sí, no? Pongo mi presentación, ¿no? ¿Ya empiezo? Sí, puedes poner tu presentación. Por favor, me avisa si está visible. Sí, se ve. Muy bien. Entonces, gracias por el espacio. Lo que un poco para complementar la información de Manuel, que la ha presentado, la verdad, muy bien, con muchas informaciones concretas, mostrando lo desfavorable que es esta propuesta transgénica, lo sucio que en realidad se viene manejando todo ese tema. En realidad una cadena productiva que está en quiebra, que no es viable, pero que vive netamente de subsidios y perdonazos para poder mantenerse vivo, y que lo presentan como una propuesta país, una propuesta de desarrollo que nos va a sacar de la pobreza, que nos va a llevar adelante. Entonces, lo que quiero mostrar es que no trae desarrollo para Bolivia, y lo quiero mostrar usando el modelo, el marco de análisis, los objetivos de desarrollo sostenible. A ver, antes de empezar un poco, ¿no? ¿Qué es entonces el debate? Es justo esta polémica de la propuesta transgénica, que año tras año viene con noticias impresionantes que quieren destinarle tantos miles de hectáreas, quieren destinarles tantos millones de dólares, y siempre hay enormes números que realmente asustan, también por los impactos que pueden generar, ¿no? También en lo ambiental, en lo social, pero ahorita también, por ejemplo, con este plan de recuperación del agro, también en lo económico, muy preocupante, que se quiere invertir realmente un monto muy alto para algo que no está tan garantizado, digamos. Entonces, para empezar, es como cuando ellos dicen que están contribuyendo al desarrollo, creo que hay que entender bien qué realmente quiere decir desarrollo, ¿no? Y cuando hablamos de desarrollo en términos generales, hablamos en crecimiento, en cambio, en una evolución de una situación a otra, y no necesariamente solo en lo económico, también hay desarrollo humano, hay desarrollo sostenible, hay diferentes términos. Y cuando ya hablamos de modelos de desarrollo, ya hablamos, digamos, un programa que propone desarrollar de una manera u otra, que promueve el progreso de un país o de un pueblo, ¿no? Ese se operativiza a través de un marco de referencia, una serie de políticas públicas, de normas,
y por eso se habla mucho también de un modelo de desarrollo del agronegocio como una propuesta que favorece todo este modelo de producción, ¿no? Pues se puede medir, igual en el país, en cualquier país, hay un marco que plantea qué tipo de desarrollo se quiere y se trata de analizar si se cumple eso, definiendo con anticipación objetivos, metas e incluso indicadores del desarrollo, ¿no? Si hablamos de los indicadores de desarrollo humano, el índice de desarrollo humano, ahí, por ejemplo, estamos hablando de conceptos mucho más sociales, la vida larga y saludable, la educación, el nivel de vida digno. Si hablamos de la agenda patriótica, que es en Bolivia, estamos también hablando de 13 diferentes pilares, cada uno con diferentes aspectos, ¿no? Entonces, incluye el crecimiento económico que se quiere lograr como país, pero incluye también que se quiere acabar con el hambre, que se quiere garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, que se quiere tener una mayor distribución de las riquezas. Hay una serie de conceptos ahí, de objetivos, de metas que se puede tomar en cuenta. Y si hablamos ya de los objetivos de desarrollo sostenible, esos son 17 objetivos que en total incluye 169 metas formuladas por la ONU. Y Bolivia, la verdad, trata de acatar esto y casi todos los países del mundo apuntan a tratar de cumplir con estas metas, con estos objetivos. Y hay mucha coincidencia con el mismo marco político que manejamos en el país, la agenda patriótica, el plan de desarrollo económico y social, los PTDI de los departamentos, de los municipios. Muchas veces se ve que los mismos puntos más o menos se repiten, ¿no? Entonces, para mostrarles, esos son los 3 pilares de la agenda patriótica. No lo voy a leer en detalle porque creo que da para encontrarlo en internet y la mayoría de la gente está familiarizado con esto. Pero, como decía, se coincide mucho con esos 17 objetivos que plantea la ONU, ¿no? Entonces, lo que yo quería hacer es decir, si ellos dicen que generan desarrollo, hagamos pues un análisis crítico de qué está logrando este modelo. Esas críticas que Manuel dice que también le hemos expresado en anteriores ocasiones en diferentes espacios, tal vez no nos crean, pero necesitamos un marco científicamente neutral que permita analizar ya pues, si se logra efectivamente esos objetivos de desarrollo sostenible, podemos decir que estamos logrando el desarrollo. Si no cumple con ninguna de las metas de acá o solo algunas, podríamos cuestionarle, ¿no? Entonces, lo que quería mostrarles aquí como un ejemplo, no me va a dar para hacer todos los objetivos, pero ese, por ejemplo, objetivo 1 plantea poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Entonces, el modelo, los promotores de ese tema del agronegocio y la soya transgénica y todo eso, plantea que eso va a generar riquezas. Entonces, en teoría, ese sería la meta, el objetivo que más tratan de cumplir. Y si vemos en términos superficiales, ¿qué pasa? Ellos muchas veces hablan, estamos logrando incrementar el Producto Interno Bruto, estamos generando producción. Entonces, en teoría, pareciera que efectivamente están logrando esta riqueza y que esta a la vez también va a acabar con la pobreza. Y la FAO la ha analizado un poco más, no solo para Bolivia, pero para todos los países del Cono Sur, donde también se ha metido con fuerza este modelo, ¿no? Estoy hablando de Argentina, Paraguay, Bolivia, parte de Brasil, donde realmente se está trabajando con fuerza este modelo y donde vemos que esos países, en realidad, en varios años donde se incrementó esta producción, también hubo un crecimiento económico positivo. Incluso podríamos ver tendencias positivas en reducción de pobreza y de pobreza extrema. Entonces, es un argumento a favor de esos soyeros, de esta gente que promueve estos transgénicos, es decir, sí está funcionando. Por un lado, permita, ¿por qué se puede dar esa mejora? Supuestamente hay más empleo y mejores sueldos, ¿no? Por toda esta cadena productiva que se genera. Y al segundo nivel, también que se permite generar mejores servicios sociales, porque todo este sistema, toda esta cadena productiva aporta al país
con recursos que después ya retornan a los pobres en forma de bonos, subsidios y servicios sociales, toda una serie de políticas, ¿no? Entonces, voy a hacer un análisis crítico, sí, qué tan cierto son estos supuestos. Entonces, cuando vemos en la zona de expansión soyera en Santa Cruz, sí vemos también producción, sí vemos exportaciones que están contribuyendo al Producto Interno Bruto, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, el año pasado que se ha producido aproximadamente 683.2 millones de dólares, según datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, en términos de exportaciones de soya. Pero la pregunta es, ¿qué tan real es este aporte a la economía? Si tomamos en cuenta los gastos, don Manuel ya hablaba de las grandes cantidades de agroquímicos, maquinaria, semillas, la subvención de diésel y urea, que es necesario para que este aparato productivo funcione. Solo en agroquímicos el país gasta 343 millones de dólares por año, que no solo es para el sector soyero, también es para otros rubros, pero es claro que el sector soyero es el sector que más utiliza ese transgénico, justo porque manejan estos paquetes transgénicos que permitan usar grandes cantidades de glifosato para acabar con todo lo que crece menos el cultivo que les interesa. En términos de la soya también tenemos otra fuente de información como esta que representa el 25% del costo de producción. Y así hay otros datos. Si tomamos en cuenta la subvención de diésel más, de urea, consideramos las enormes inversiones del aparato público para ese sector. Por ejemplo, solo la planta de urea en Bulo Bulo costó 850 millones de dólares. O sea, para recuperar ese tipo de inversiones va a tomar décadas, ¿no? Entonces son análisis como propuesta país, qué tan rentable nos resulta. Entonces ese como primer nivel, ¿no? O sea, como cadena productiva, como sistema realmente es muy productivo. Y de ahí podemos ver también unas tendencias que explican por qué este sector está tan endeudado. Si vemos la figura a la derecha, podemos ver que la cantidad de agroquímicas que se utiliza por superficie ha aumentado drásticamente, 150% en los últimos 16 años, mientras que la producción no ha aumentado de la misma manera, ¿no? Entonces, podemos ver que cada vez los costos son mayores, más cantidad de químicos, de maquinaria, de insumos que requiera, donde el sector se está endeudando cada vez más para poder adquirir estos productos, pero que a la vez la producción no está incrementando a pesar de todas las promesas y a pesar que se metió un montón de transgénicos, ya sea ilegal o casi ilegal, pero no están logrando aumentar mucho esta producción. Entonces cada vez es un sector que menos logra producir y ese tema, como lo que vemos con el caso Vicente en Argentina y lo que Manuel también habló de las demandas del mismo sector soyero en Bolivia, esos pronunciamientos y ahorita este plan que se trata de lanzar a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, son en realidad muestras, indicios que este modelo no está siendo rentable, ¿no? Requieren el Estado cancelar estas deudas, o sea, mantener viva un sector que económicamente no puede sobrevivir. Entonces, cuando ya vemos esa situación, ¿será que logra reducir la pobreza? Ahí también los datos de justo estos sectores de expansión soyera muestran completamente lo opuesto. Más bien, allá la gente pobre aumenta, hay una expulsión fuerza de trabajo, gente que trabajaba en el sector campesino, indígena, trabajando tierras de forma menos mecanizada, tiene que escapar, digamos, de esa zona porque la tierra está siendo ocupado por otros actores, ¿no? Empresarios internacionales que entran, mayormente son paraguayos y brasileños, por ejemplo, en Bolivia. Entonces ellos entran y la gente que vive allá sale y lo único que logra hacer es conseguir trabajos temporales, mientras que el resto del tiempo viven en los anillos de pobreza de Santa Cruz, por ejemplo. Entonces vemos más bien que la pobreza está directamente vinculada a este modelo, que aumenta esta pobreza, que hay solo empleados temporales
que además son mal pagados, muchas veces no cuentan ni con contratos legales, hay muchos problemas, más bien incluso conflictos, demandas, no solo por la tierra, pero también de esos trabajadores o los pequeños productores que no están logrando sobrevivir en ese sistema que es muy dominado por grandes empresarios que simplemente le interesa sacar el mejor rendimiento de un modelo que quiere que les enriqueza a ellos y no a un país como tal. Entonces, ahí abajo algunos enlaces también que estoy tratando de incluir aquí para que la gente pueda comprobar información que respalde lo que digo aquí, ¿no? En términos de servicios sociales, eso es lo que la FAO sugería, que ya pues, como el sistema, toda la cadena productiva aporta al país a través de impuestos y todo lo demás, podemos ver que no funciona para nada en Bolivia. El sector soyero solo aporta 0.055% en impuesto. Ese ni siquiera cubre la subvención de diésel. Incluso recibe bonos por exportación que ya sobrepasa este monto. Entonces, no está aportando al Estado. Esa es una clara mentira. Más bien, está siendo subvencionado por el Estado. El Estado lo mantiene viva esta cadena y ahorita quieren invertir otros 600 millones de bolivianos para pagar sus deudas que van a tener que ser pagados por otros sectores, por otros bolivianos que están trabajando para subvencionar el diésel, que está subvencionando la urea, que están subvencionando las compras de agroquímicos y no sé qué, y que ahorita también tiene que pagar las deudas para empresarios internacionales que se están enriqueciendo en nuestro país. Entonces, esa es realmente la figura y vemos que los servicios del Estado en términos de bonos no salen de aquí, salen de otros sectores. Eso que queda muy claro. Entonces, si ya lo analizamos en términos generales, entonces ese objetivo de desarrollo, vemos que el tema de erradicar la pobreza no le está cumpliendo. Aquí le trato de hacer una cuantificación por meta. Tema de erradicar la pobreza, no hay un aporte, más bien hay un impacto negativo en los sectores soyeros, en las regiones soyeras. Reducir la pobreza de toda la población tampoco está funcionando. Contribuir a la protección social, o sea, no está aportando nada, ¿no? Tampoco he querido decir que es negativo, simplemente no hay ningún efecto ahí. Generar derechos, los derechos a los recursos económicos, los servicios básicos, la propiedad y control de las tierras y los bienes, más bien hay muchos datos que es muy negativo este impacto con el tema de la lucha por la tierra, el acceso a las tecnologías, solo es de unos cuantos sectores muy dominado por empresarios internacionales en vez de por la población. Entonces no hay una democratización de este acceso para nada. Y el tema de la resiliencia de los pobres frente a los desastres naturales y otros problemas, otras crisis, más bien es uno de los grupos más vulnerables. Los pequeños productores de la soya, los trabajadores de la soya son muy vulnerables, entonces también vemos un efecto negativo. En términos generales, resumiendo este objetivo de desarrollo sostenible, la gran promesa que va a traer desarrollo, estamos mostrando que más bien trae pobreza para el país, ¿no? Entonces, así podemos hacer con los 17 objetivos. Por razones de tiempo, solo quiero tomar un punto más que es aún mucho más preocupante, el objetivo 15, que propone proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir. Y ahí los datos nuevamente son extremadamente claros. La soya es la principal causa de deforestación en el país y con eso también la principal causa de pérdida de biodiversidad, ¿no? La mayoría de las especies amenazadas en peligro de extinción es justo por la pérdida de hábitat directamente vinculada a la ampliación de la frontera agropecuaria, que genera degradación de los bosques, deforestación, pero también la degradación de los suelos, ¿no? Entonces también aquí, en casi todos los aspectos, todas las metas planteadas dentro de este objetivo, podemos ver que el impacto de la soya
no contribuye para nada a este objetivo que también forma parte del desarrollo. O sea, en esta parte es aún mucho más negativo. Entonces, lo podemos hacer un análisis así. Como digo, por tiempo no lo puedo hacer ahora en detalle, pero podemos ver, en tema de la pobreza, ok, sí hay una contribución al PIB, pero no tenemos un impacto de verdad en reducir la pobreza. Tema de hambre, sí hay algo de alimentación que Manuel también decía, contribuye a la alimentación de las gallinas, los chanchos, las vacas de alguna manera, pero realmente acabar con el hambre, nuevamente podemos ver más bien en los sectores, en las áreas soyeras, que hay un aumento de hambre incluso. Entonces tampoco hay un impacto positivo ahí. En salud y bienestar, con agroquímicos, con deforestación, con transgénicos, con todo este paquete, más bien vemos muchos daños a la salud y además con alimentos chatarra que se produce a partir de estos productos transgénicos, cuando ya son para el consumo humano, vemos que realmente no es bueno para la salud, es un impacto muy negativo. En la educación tal vez no pasa mucho. En la igualdad de género, más allá de que realmente es un sector dominado por hombres, donde la mujer no logra tampoco gestionar su equidad, también es una parte que no es positiva, pero no es demasiado fuerte. El tema de agua, sí, muy fuerte. Y así sucesivamente, cada uno de los componentes, como podemos ver, el tema para el clima, los ecosistemas silvestres, aquí les he marcado con 3 puntos negativos, muy negativa, digamos, y así sucesivamente. Hacemos un análisis y lo pongo así en una escala de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que hace la soya. Podemos ver que en la mayoría de los casos es negativo o muy negativo el impacto, y solo en algunos casos, algunos objetivos, tenemos un impacto neutral. Entonces, esa no es una propuesta coherente para un país. No va a lograr cumplir con los objetivos que nos hemos puesto como mundo y tampoco con los objetivos que están en la agenda patriótica o en los otros planes nacionales o departamentales que tenemos, que como yo decía, coinciden mucho con este plan, ¿no? Con estos objetivos. ¿Y cuál es el gran detalle? Que tenemos alternativas. Nuevamente, no me va a dar el tiempo para ella, pero puedo mostrarles, por ejemplo, este es un análisis similar que hice para el tema del azaí. Esto sí contribuye a reducir pobreza de comunidades vulnerables, donde se aumenta riqueza de familias que se dedican a la actividad azaicera, ¿no? De la recolección de frutos de azaí desde los bosques de la Amazonía o de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Contribuye a reducir el hambre, incluso generar alimentos saludables, genera beneficios para la salud, son alimentos muy sanos. Hay otros aspectos donde tal vez no hay un impacto muy positivo, pero tampoco es negativo, y así sucesivamente. Cuando ya llegamos a temas ambientales, por ejemplo, el azaí más bien contribuye a mantener los bosques, a hacer un manejo sostenible, sin impactos muy grandes, e incluso más bien impactos positivos. Hay zonas donde se está utilizando el azaí para reforestar cabeceras de arroyos, que ayuda a tener otra vez recursos de más agua, donde recupera también la biodiversidad. Entonces estamos viendo un impacto en muchos niveles mucho más positivo, ¿no? Entonces este análisis nos muestra que realmente esta apuesta de país para un modelo soyero transgénico es una apuesta muy tonta, muy negativa para el país, que tenemos mejores opciones. Pero cuando ya analizamos en esta última diapositiva mía, cómo es el apoyo público en esas dos alternativas que tenemos, cuando vemos subvenciones, los soyeros reciben para diésel o para urea, ahora hasta para anular sus deudas le están proponiendo una subvención. Cuando para el azaí nunca ha existido eso. Hay algo de azaí que se utiliza para un desayuno escolar local, digamos, pero es más una compra a precio justo de este producto, no es un subsidio como tal. Cuando vemos en infraestructuras, incluso en Pando, en el norte de Beni, se ha invertido en silos de granos, en maquinaria agrícola, que las poblaciones ni siquiera están pidiendo, de todo a favor de la agricultura mecanizada,
que no es la mejor opción para estas regiones, ¿no? Entonces, realmente cuestionable que hay tanta inversión y sí hay también algunas inversiones en plantas procesadoras de azaí, por ejemplo, pero son pequeñitas y a duras penas subvencionadas, digamos, a duras penas alcanza para esas comunidades. Son inversiones mínimas en comparación de lo que estamos hablando de infraestructuras y equipos para el sector soyero, ¿no? En términos de normas, podemos ver que para la soya existe todo un paquete ecocido con permisos, con perdonazos, incluso completamente inconstitucionales, completamente ilegales según un montón de otras leyes y acuerdos internacionales, pero lo siguen metiendo, mientras que para las azaí hay pocas normas, incluso a veces quieren aprobar normas de frutas amazónicas que incluso complican aún más esta cadena productiva, que no tienen mayores impactos negativos sobre el bosque, pero las normas son más estrictas. O sea, un ejemplo es que para sacar un permiso de sacar frutas de azaí de un bosque, es más complicado conseguir este permiso que conseguir el permiso de tumbar esta azaí para sacarla como palmito o incluso para tumbar el bosque como tal, ¿no? La multa es mayor, los trámites son mucho más complicados, entonces es completamente contradictoria esa normativa vigente en el país. En caso de programas para la soya, ha habido programas desde hace mucho tiempo, desde el tiempo de dictadura, ya con el plan de ir al oriente, hasta ahora. O sea, hay un montón de planes. Para azaí también ahorita existe el programa de frutas amazónicas, pero en realidad los recursos que efectivamente llegan son mínimas, muchas veces son desviados antes de realmente llegar a los actores que lo necesitan. En créditos, nuevamente, la soya tiene acceso a créditos comerciales, tiene apoyo público y para la azaí es casi imposible conseguir un crédito. Con seguros, ya ahorita plantean un nuevo tipo de seguro comercial, los soyeros tienen indemnizaciones en muchos casos cuando ellos ponen su soya en zonas bajas que sabemos que se van a inundar, los inunda y el Estado los subvenciona, los recupera. En el caso de azaí jamás hay ningún tipo de apoyo, ni el INSA, ¿no? El Seguro Nacional, ni ha llegado a Benipando todavía. No tiene cobertura para ningún producto en esos dos departamentos para mostrar lo desleal, lo inequitativo que es todo ese sistema. En términos de impuestos, hablaba de 0.05% que pagan los soyeros. Las asociaciones productivas de azaí pagan fácilmente 30% de impuestos, 8% a comprar su producto, 15.5% a vender ya su pulpa a un supermercado o a algún otro comprador y fin de año otro monto. Entonces, son realmente cosas completamente contradictorias, ¿no? Como estos productos sanos, correctos, positivos en tantos aspectos, son los que subvencionan a los que destruyen el país, ¿no? Y así estamos con todos los niveles. Si hablamos de otro servicio de soporte como es la investigación, vemos que INIAF y todo están a favor del tema de la soya, están apoyando con bancos de semilla, con análisis, con investigaciones para tratar de ver qué variedad funciona mejor. Y cuando vemos este tipo de análisis para el azaí, nuevamente no vemos, ¿no? La única innovación que tenemos en este sector es netamente dependiendo de fondos internacionales, que en algunos casos son manejados a través de ministerios públicos de Bolivia misma, pero que siempre son así fuentes de recursos muy externos y no gestionados por el Estado como tal, como el gobierno como tal. Entonces realmente podemos ver algo completamente contradictorio a este análisis técnico-científico que hago de los beneficios que ambos modelos o ambas propuestas pueden generar. Y esto es lo que cuestionamos, ¿no? Cuando también Manuel critica, es en realidad, ¿cómo pueden seguir justificando esto? Y para cerrar, o sea, aquí en esta izquierda, este mapa, podemos ver cuáles son los países que apuntan a este modelo de commodities.
¿no? Para los que dicen que estos commodities nos van a generar riquezas, invertir en la producción de esos productos de exportación. Podemos ver cuáles son los países que más aportan a esto. Bolivia es uno de los países que más depende de commodities, no solo de soya y otros transgénicos, que también, por ejemplo, petróleo y la minería, que también son principalmente materias primas para exportación. Podemos ver que justo los países que hacen ese tipo de modelos de producción son los países más pobres del mundo. O sea, enfocarse más en eso no es la solución. Y en el otro mapa muestro cuáles son los países que más invierten en ciencia. Y ahí podemos ver que ese tal vez sí podría ser una opción. Se ve una relación bien clara, que los países que más invierten son también los países que mejor desarrollo tienen, que mejor bienestar tienen. Entonces esa es mi propuesta, ¿no? O sea, en vez de criticarnos a nosotros y tratarnos de ambientalistas y todo eso, lo que tratamos de hacer es hacer un análisis científico. ¿Qué es la opción para el país que realmente le conviene? Y ese es otro dato que muestra que estamos yendo por el camino equivocado y que es tiempo de cambiar realmente de curso. Gracias, con esto quería cerrar. Bueno, muchas gracias, Vincent. Muchas gracias, Manuel. Tenemos un par de preguntas en Facebook. Quizás las podemos responder y después vamos al pequeño debate. Una pregunta dice, un argumento fuerte de los empresarios venianos en su defensa del plus departamental es el pobre aporte del departamento al PIB y que solo el agronegocio le permitirá al Beni un despegue económico. ¿Qué análisis merece esta aseveración? Sí, no, yo entiendo que Beni es pobre y requiere diversificar su economía, pero yo he mostrado en otra ocasión, el plus va incluso a acabar con el único producto que tenemos en el Beni que significativamente aporta al PIB, que es la castaña. Y tumbamos los bosques de castaña y lo metemos un producto que necesita ser subvencionado por el Estado para poder sobrevivir, no es una solución. Esto lo va a hacer rico a unos cuantos empresarios internacionales que tienen capacidad de trabajar con esos commodities, pero para el boliviano no ayuda, más bien va a generar más desempleo, va a generar más pobreza, e incluso en términos de PIB, si descontamos la pérdida de producción de castaña que vamos a vivir, de pesca, de azaí, de cacao, de madera, porque todo eso no vamos a poder producir ya al momento que apostamos realmente a esta soya, no va a ser ni un impacto positivo en el PIB. Pero además el PIB es solo el Producto Interno Bruto, un indicador muy cuestionado que para nada refleja qué es desarrollo. No solo necesitamos aumentar PIB, también necesitamos un montón de otras cosas, justo lo que hice el análisis hoy día. O sea, ni justifica en términos de PIB solito, pero mucho menos si lo hacemos dentro de un análisis integral. Manuel, no sé si... Sí, a ver, algo. sí, sobre el PIB, ¿no? En Bolivia, en la década de los 90, el PIB agropecuario llegó al 16%, estuvo bordeando el 15%. Como el modelo es extractivista, entonces las mayores inversiones se van al sector de hidrocarburos, minería, y son sobre todo el sector del gas el que ha permitido generar ingresos, y Bolivia ha estado viviendo gracias a ello. Por ese motivo, el PIB agropecuario ha bajado y durante las últimas décadas, las últimas 2 décadas o la década y media que ha pasado, se ha estabilizado en el 11% al 12%. De ahí no ha crecido. Es más, si ahora viene una época donde probablemente va a bajar el tema de los ingresos por hidrocarburos o minería, probablemente va a crecer un poquito el PIB, pero no porque esté creciendo en cuanto a su generación de ingresos, sino que hay una relación en que un sector crece, el otro decrece, casi es como una especie de equilibrio que se va realizando.
De ese Producto Interno Bruto agropecuario, el sector del agronegocio más o menos genera el 10%. El 2% está siendo generado por la agricultura campesina y ahí vemos una enorme desproporción porque si bien ellos generan un movimiento económico muy grande, casi el 10% del PIB, eso no se ve traducido en el pago de impuestos al Estado plurinacional. Es decir, el grado que están pagando impuestos es del 0,05%. ¿Se imaginan? Es el sector que más subvención recibe del Estado en el tema del diésel, es el sector que más beneficios ha tenido con el tema de las tierras, los perdonazos, el tema de pausar la función económica social para no revertirles sus tierras ociosas, es el sector más vinculado a la extranjerización de las tierras, a estos transgénicos que ya les hemos comentado en qué ha consistido, hacen contrabando, etcétera, etcétera, y todo lo que exportan lo sacan fuera del país. Queda muy poco en el país, generan casi nada de empleo porque todo el sector de la soya, al utilizarse el glifosato, prácticamente ya no contratan mano de obra. El glifosato se encarga de matar toda la maleza y hacen la siembra superficial que le llaman. Es decir, no aran la tierra a profundidad, hacen una siembra superficial y eso les ha permitido tener ingresos extraordinarios. Cuando alguien me dice que quieren con el plus del Beni ampliar el PIB y generar una copia al modelo cruceño, realmente no saben lo que están hablando, porque lo que van a generar es una destrucción del espacio forestal, el pequeño espacio forestal que existe en el Beni. En el Beni hay grandes llanuras donde se han criado vacas durante décadas y sin embargo esa economía de la carne ha redituado muy poco al departamento del Beni. En consecuencia, si evaluamos el papel que tiene en la economía el sector de los agronegocios, sea agropecuario, es realmente bajísimo, es verdaderamente un desastre, ¿no? Muchas gracias. Le doy la palabra a Raúl para que haga la siguiente pregunta. Buenas tardes a nuestros dos invitados, ¿no? Saludarles y hacerles llegar un saludo y un abrazo cordial, ¿no? La siguiente pregunta que nos lanzan en el Facebook viene relacionada con el tema de las quemas en la Chiquitanía, ¿no? Y dice, ¿qué relación tienen las quemas de la Chiquitanía que se suscitaron hace algún tiempo con el tema de los transgénicos? Gracias. Digo mi micrófono. Dale, sí, adelante, dale. Ya, entonces, hemos visto que hay una relación muy clara, ¿no? También hemos ya hecho estudios que justo los complejos productivos que la ABT proponía a nombre de esos sectores que promueven los transgénicos son los mismos que en su momento, a través del director de la ABT, que era en su momento Rolf Keller, que hicieron unas propuestas de complejos productivos. Y hemos mostrado que hubo una relación tremendamente clara entre los complejos productivos propuestos y esos incendios. Zonas que jamás habían quemado, de repente aparecían estos tremendos incendios como resultado directo de eso. No fueron incendios por accidente, fue realmente planificado, propuesta hace tiempo alrededor de Puerto Suárez, en el Pantanal, en áreas protegidas. Ahorita con el eucalipto transgénico que han importado recientemente dando permiso, ese está previsto para Ñemby Iguazú, por ejemplo, en el Chaco boliviano, que era un área protegida. O sea, no puedes proponer un complejo productivo en un área protegida, pero es lo que hicieron, lo quemaron enterito y ahorita es el plan de meter el eucalipto como una supuesta reforestación, cuando nada que ver, digamos, ¿no? Otro commodity, una pulpa de papel que se puede exportar o un carbón para abastecer el Mutún, pero una producción completamente
cochina, ¿no? Esa es la palabra, con la forma que lo manejan, otras con subvenciones incluso para plantar después este eucalipto como si fuera una reforestación, es realmente profundizando este modelo que realmente vive del Estado para generar riquezas, ¿no? Sí, lo que yo puedo aumentar es que es realmente criminal, ¿no? Quemar un bosque. Y fíjense la mentalidad que tienen estos sectores. Quemar un bosque, 1 hectárea de bosque o 100 hectáreas, la riqueza inconmensurable que hay dentro de un bosque, para que luego quede esa área pelada, lista para que metan las vacas o lista para meter esta agricultura empresarial. O sea, es demencial. Realmente no sé cómo en la cabeza de alguien se le puede meter que el bosque Manuel, no te escuchamos ahí, creo problemas de conexión. Manuel, estamos teniendo problemas, no te escuchamos. Quizás puedes apagar tu cámara. Tuvimos problemas de conexión con Manuel. Yo creo que se vuelve a conectar en un momento. Y quizás podemos pasar a otra pregunta. Aquí está. Ya. Aló, Manuel, te perdimos. Sí, parece que hay una inestabilidad, ¿no? En el internet, se está cortando a ratos. Pero bueno, ese era mi, mi aporte. Bueno, muchas gracias. Tenemos otra pregunta en Facebook que dice, muchas gracias por las presentaciones. Y pregunta, ¿cómo podríamos hacer para definir los sectores y la manera que habría que apoyar? ¿Referéndums, asambleas? ¿Qué es lo que ustedes propondrían respecto a este tema? ¿Para apoyar qué cosa? Todo el movimiento que está surgiendo en contra del modelo de desarrollo que se está planteando. Ah, no, ahí no hay fórmulas, ¿no? Lo que hemos acordado entre todos nosotros es hacer uso de todas las herramientas, ¿no? Disponibles para la movilización, la defensa de los recursos naturales del país, nuestra biodiversidad, la existencia de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo creo que todos los recursos son viables, todos los recursos legales, pacíficos, son necesarios. ¿Por qué reiteramos pacíficos, no? Porque nosotros estamos con la razón, nosotros tenemos las leyes que se han generado durante estos últimos años a nuestro favor, a favor de la madre tierra, de la naturaleza. Estamos con la razón en todos los sentidos y por eso es que vamos a utilizar todos los recursos legales, la movilización ciudadana, todo lo que se ha hecho además en el pasado y que se puede volver a utilizar, ¿no? Sí, yo coincido. Yo creo que lo clave es informarse, ¿no? Y informar a los demás. O sea, con ese tipo de análisis que hemos mostrado, las cosas que están pasando, nadie locura invertir en esos transgénicos de verdad, teniendo otras propuestas mucho más favorables y los datos lo respaldan. Hay mucha información en esta línea. Hay un montón de discursos falsos y también autoridades que se dejan llevar con esos discursos falsos o incluso son puestos en el lugar simplemente para acatar, para trabajar a favor de algunos sectores, ¿no? Es todo un manipuleo y no solo pasa en Bolivia, es en todo el mundo. Los bancos han hecho lo mismo, conseguís un montón de indemnizaciones en todo el mundo, por supuesto, crisis económicas y este modus operandi no se puede permitir como pueblo.
Entonces, lo que hay que hacer es estar informado y cuestionarle, y hay un montón de leyes y la Constitución y todo lo demás que nos respalda. Lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, Manuel y yo hoy día, la Constitución nos obliga a hacer esto. Es una obligación, un deber de cada ciudadana velar por el medio ambiente y denunciar y cuestionar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Tenemos todo el derecho y convocamos a la población en general que se suma a ese tipo de cosas. Hay plataformas en todo el país. Lo que ustedes están haciendo de difundir ese tipo de información, eso es muy importante, ¿no? Y ahorita tenemos las redes sociales, aunque tal vez el sector empresarial domina, o el sector político a veces domina las noticias, tenemos las redes sociales para informarnos. Entonces, realmente pedimos que la gente se informe y cuestione. Si ven un dato como el sector soyero dice, vamos a generar 300,000 empleos, no, son 20,000, 30,000 a lo máximo. Los datos no respaldan ese tipo de argumentos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, entramos en un debate como país y garantizamos que vamos por una propuesta mucho más razonable. Gracias. Bueno, otra pregunta que nos realizan es, ¿por qué creen que existe esta desproporcionalidad en los impuestos entre soyeros y de Asaí? Sí. Bueno, a ver, lo que pasa, sí, yo tengo la respuesta, ¿no? Lo que pasa es que durante muchos años, yo me acuerdo de 1985, 86, cuando subió el MNR y dictó el paquetazo, el 21060, una de las medidas que querían dictar era el impuesto a la tierra. Y hubo una resistencia campesina muy grande, ¿no? Que planteaba que el sector campesino era un sector pobre, deprimido, y que históricamente ya había contribuido mucho y que seguía contribuyendo con la alimentación del país y que por lo tanto no tenían que pagar impuestos, y se logró un consenso sobre eso, y es por eso que se sacó el RAU, el régimen agropecuario unificado. Es un impuesto único que exhibe a los campesinos de poder pagar impuestos, y solamente pagan un impuesto anual que es más o menos simbólico, donde está juntado el IVA, el RCIVA, el impuesto a las utilidades, y de acuerdo a la extensión de la tierra hay una tasa que es la que sirve para pagar estos impuestos. Entonces, estos señores del agronegocio se han camuflado dentro del RAU. Entonces, ellos han dicho, como los campesinos es sector productivo agrícola o pecuario, nosotros también, los grandes ganaderos, los grandes soyeros, los cañeros, también somos pues sector agropecuario y nos cobijamos en el RAU, ¿no? Y bajo ese pretexto pagan un único impuesto una vez al año, y ahí está la clave del asunto, es que durante el gobierno de Evo Morales, las tablas donde se coloca el monto que tú tienes que pagar para tu extensión de tierras, las ha hecho el gobierno de Evo Morales fijando una cuantía tan baja que una persona que tiene, por decirte algo, 50,000 hectáreas, al año paga pues 5,000 bolivianos, 1,000 bolivianos de impuesto. Entonces, esa es una de las grandes injusticias que hay, y esa es la explicación que demuestra por qué el sector soyero, todos los sectores del agronegocio no pagan prácticamente nada de impuestos. Al año son 22 millones de bolivianos que pagan, es decir, nada. Los que venden haddocks en las esquinas, los que venden celulares, no voy a decir celulares, cualquier otro sector, los heladeros, pagan más impuestos que los soyeros, que los agroempresarios. Esa es la realidad, ¿no?, del país.
Sí, tal vez para complementar, esta realidad país yo creo que es clave que lo entendemos, porque no es solo el sector soyero. Si vamos a los mineros aluviales aquí en la Amazonía, los que están con sus dragas en los ríos, muchas veces son hasta chinos o colombianos o extranjeros que están en estos ríos, eso también paga 1% de impuesto en el año, no sobre la parte legal, aparte sacan 3/4 ilegal, digamos, ¿no? Pero sobre este oro legal, este impuesto que pagan ni alcanza tampoco a cubrir su subvención de diésel. Entonces, otro sector que tiene impactos enormes en lo social, en lo ambiental, impactos negativos muy preocupantes y que son subvencionados por los bolivianos. ¿Y cómo es posible eso? Porque nadie en su mente sana va a decir, esta es una buena propuesta para generar país. Pero lo que se nota es que es una negociación. Es un lobby que se hace desde esos sectores productivos que tienen poder económico, que muchas veces son dependientes de grandes empresas transnacionales que tienen capacidad de mover las cosas y convencen a nuestros políticos a vender la patria, porque al final es esto lo que están haciendo, ¿no? Y nos estamos dejando, ¿no? En el sector minero fue con la ley minera que lograron realmente quitar cualquier capacidad de oponerse a esto. La decisión es necesariamente una negociación entre el empresario minero o la empresa hace su área de su concesión minera, firma, aprueban todo desde el ministerio en La Paz y aquí a nivel local nadie tiene que decir, más bien si te bloqueas o algo la operatividad de ahí, te pueden meter preso a vos, aunque el otro te contamina y ya tenemos un montón de casos por tasas de mercurio muy alto en nuestros ríos, en nuestro pescado, que ya está afectando nuestra salud. Pero ya, las leyes son así a favor de ese sector y así se manipulan las cosas. Entonces, otro ejemplo, o sea, las cosas en Bolivia funcionan así muchas veces, ¿no? Entonces, es necesario romper y en vez de improvisar y hacer una propuestita aquí y allá, este plan de rehabilitación del sector agro no es un plan de realmente rehabilitar la economía frente a COVID, es un plan de salvataje para unos cuantos sectores endeudados que no aportan nada al país. Entonces, son cosas que tenemos que tener claro y que tenemos que cuestionar como país para exigir a nuestras autoridades de hacer algo que sí nos conviene, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué otra opción podría tener Bolivia para su desarrollo económico, dejando a un lado el extractivismo y el agronegocio? Bueno, tenemos muchas opciones, yo creo que demasiadas opciones, porque somos un país muy rico en cuanto a biodiversidad y los climas, la geografía, en realidad, hasta el día de hoy creo que no hemos desarrollado nuestras potencialidades y todas nuestras capacidades. Tenemos, no solamente en la agricultura, una infinidad de productos que son originarios del país, desde frutos exóticos como la chirimoya, el pacay, o tenemos el tema del maní, las calabazas y los productos amazónicos que son extraordinarios, más los productos andinos. O sea, no se imaginan la riqueza que nos han heredado nuestros pueblos y que no la estamos sabiendo aprovechar. Entonces, la posibilidad de generar un desarrollo, otro tipo de desarrollo, sin el extractivismo son realmente grandes. La gran tragedia del país es que hemos estado bajo un régimen de saqueo permanente de nuestros recursos naturales y ahora últimamente un saqueo del gas para de manera muy cómoda tener abundantes ingresos y no generar procesos de producción. En la agricultura es evidente que se requiere meterse a la tierra a trabajar. Entonces, en los últimos años hay una tendencia, también en los campesinos, de que quieren generar producción sin hacer esfuerzo, de manera fácil y sencilla. Entonces, ¿qué mejor que meterle agroquímicos a todo, ¿no? Para tener una producción bonita. Sin embargo, estamos contaminando y contaminándonos. Las potencialidades que tiene Bolivia son inconmensurables en todos los terrenos. No hemos explorado nuestras capacidades de uso de viento, de agua. Tenemos una riqueza tan grande en la Amazonía,
en términos de investigación para producir medicamentos. O sea, podemos hablar infinidad de horas sobre las potencialidades que tenemos de poder exportar y de poder transformar nuestro país. Lo que tenemos que hacer es sacarnos de nuestra cabeza el chip del agronegocio, sacarnos de nuestra cabeza el chip del extractivismo y desarrollar nuestras capacidades de investigación y de producción. Sí, correcto. Muy de acuerdo nuevamente. Yo creo que tiene que quedar claro, las alternativas hay, están bien documentadas. Está bien documentado que esta propuesta que ellos tienen no está funcionando, que está generando pobreza, que está yendo en contra del desarrollo, ¿no? Está muy cuestionada. Incluso los chinos ya no quieren ni comprar soya boliviano, los europeos no lo quieren justo por todos los impactos negativos que generan, ¿no? Muchas empresas ya no compran soya producida en áreas deforestadas. Pues son cosas que hay una conciencia mundial que muestra que está mal eso. Y las alternativas hay. Lo que por ejemplo, una vez el César Cocarrico, cuando era ministro de Desarrollo Rural y Tierra, dijo de San Buenaventura en La Paz, sí, sabíamos que no iba a ser rentable, que no iba a funcionar, pero era una demanda, entonces igual lo hicimos nomás. O sea, no se trata que no hay alternativas, que no hay estudios para mostrar qué es la opción verdaderamente buena, es simplemente políticos que improvisan para satisfacer la demanda de unos amigos, hacen las cosas sin realmente pensar en el país. Entonces, ahí yo creo que lo que se necesita es pues un desarrollo planificado, no así improvisado. Hay que basar sus propuestas en investigación, en ciencia, y para eso también hay que invertir en ciencia. Aquí en la Amazonía, como dice Manuel, tenemos un montón de productos de muy alto potencial. Una mancha de cusi o de motacú o de palma real genera 10 veces más aceite por hectárea que una mancha de soya. O sea, no vamos a tumbar esos bosques para producir algo. O sea, es como tumbar un castillo para construir una casa de adobe. No tiene sentido. Técnicamente, científicamente está demostrado que no tiene sentido, pero tenemos que investigar. Para poder exportar aceite de cusi necesita generar industria. En vez de invertir en indemnizar otra vez a esos soyeros, ¿por qué no invertimos en una planta procesadora de aceites tropicales? ¿Por qué no invertimos en una investigación de qué ingredientes activos tienen nuestras frutas? Entonces hay un montón de opciones. Está el turismo, está la piscicultura, hay tantas diferentes opciones. Cada región tiene una cantidad de cosas y por eso también no es que el modelo cruceño, que ya está muy cuestionado, lo copiamos nomás al Beni y después también el Pando y el norte de La Paz. Si ya está fracasando, ¿cómo lo vamos a copiar y pensar que nos vamos a hacer ricos de eso? Y a costo de nuestro ecoturismo, a costo de nuestra cacao, nuestra azaí, nuestra castaña. O sea, no tiene sentido esto. Y está claro que no lo tiene. Entonces, hay alternativas y hay que exigir que se enmarcan en eso, ¿no? La información está. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que voy a hacer yo y ya luego la última la hace Raúl. Aparte de los 5 productos del Oriente y del Valle, ¿hay riesgo de que el proceso transgenizador se extienda a otros productos del Occidente, como la quinoa real en el altiplano? A ver, ahí precisamente voy a publicar la siguiente semana 2 estudios, lo voy a juntar en uno solo, que señala que la papa ha logrado vencer a la transgénesis, que se han hecho intentos desde Monsanto por establecer en Rusia papa transgénica, que han fracasado y que durante más de 8 años han escondido todos los estudios que vinculaban el fracaso que han tenido en poder producir papa transgénica en diferentes lugares del planeta. Entonces, nuestra papa querida, tiene un conjunto de propiedades genéticas que ha rechazado los intentos de transgénesis que se ha intentado hacer con ella. El tema de la quinoa es un tema muy delicado, porque el genoma de la quinoa
ha sido ya descubierto o investigado o trabajado en Estados Unidos, y muchas variedades de la quinoa boliviana han sido patentadas en otros países, especialmente en Estados Unidos. Tenemos ahí un gravísimo problema, porque el Estado boliviano, como los gobernantes no son patriotas, no piensan en nuestro futuro ni en nuestro patrimonio, y nunca han defendido nuestro patrimonio, no han hecho ninguna acción internacional ni legal para defender que Bolivia es propietaria de la quinoa y que no es un empresario o un investigador el dueño de la quinoa y para patentarla a nivel internacional. Entonces tenemos que dar una gran batalla. Es muy importante que el Estado esté al servicio del país, al servicio de nuestros recursos naturales, que haya un verdadero patriotismo y que se pueda frenar las posibilidades que se tiene de intentos que van a hacer para introducir quinoa transgénica. Lastimosamente, o mejor dicho, positivamente, hay intento de sembrar quinoa en varios lugares del mundo que tampoco ha podido prender. Es como la coca, ¿no? La coca han intentado plantarla en California, en otros países, y únicamente la coca funciona en la región subtropical del continente, desde Colombia, Ecuador, no de muy buena calidad, en el Perú y especialmente en Bolivia. Lo mismo pasa con la quinoa. Las características de la quinoa es que es un producto que requiere un medio salino, es decir, la tierra que hay intersalar, en los salares que hay entre Oruro y Potosí, es la tierra preferente para que la quinoa pueda brotar de manera de muy buena calidad. En ese sentido, la protección de nuestra quinoa debería ser una prioridad del Estado, y esperemos que en los próximos semanas, meses, se cambie realmente estas actuales autoridades que son tan nefastas, y que como país podamos proteger la quinoa como un recurso natural nuestro, y especialmente protegerla de los transgénicos. Bien. La última pregunta que vendría a ser, ¿cuál sería la forma, cuál sería la posibilidad para reducir la pobreza de las familias en Bolivia, ¿no? ¿Qué alternativas tendríamos? Sí, yo creo que ya le hemos respondido un poco, ¿no? Hay que optar por propuestas cuya investigación indique que realmente va a generar beneficios. Si querés saber si va a generar ingresos para el país, hacemos un análisis económico poniendo los costos y beneficios uno al lado del otro y podemos ver, ¿no? Cuánto aporta al país. Esos datos están, el mismo gobierno lo maneja. Y así sucesivamente, todos los datos de todos los 17 indicadores se pueden encontrar, ¿no? Es demasiado complicado, y es peor si tienes todo un aparato estatal que te puede aportar a hacerlo. Entonces, la información se puede generar y tenemos que exigir a nuestras autoridades que optan por la mejor opción. Si tenemos estudios que muestran que los sistemas agroforestales generan mucho más ingresos por hectárea que la soya, si tenemos estos datos que muestran que el azaí puede generar mayores beneficios en términos de reducción de pobreza, si tenemos datos sobre el ecoturismo como opción, ya pues invertimos en estos, ¿no? O sea, no está complicado, me parece, solo que hay que exigir, hay que demandar al gobierno y incluso exigir que hagan propuestas políticas. Eso también Manuel mostró al inicio de su presentación, que varias autoridades anteriores hicieran lo mismo. No es de este gobierno ni del MAS, es todos los gobiernos en Bolivia siempre han sido vendepatria, digamos, siempre haciendo favoritismos. Y si vemos las propuestas de los partidos políticos para las anteriores elecciones, también todas optan por este mismo modelo. No hay realmente una gran diferencia ahí. Entonces, ¿por qué no hacen énfasis en propuestas serias para el país? Porque el país no se le está pidiendo, ¿no? ¿Por qué no hacen énfasis en tema cambio climático, en tema ambiental, cuando sabemos que van a ser crisis mucho mayores que lo que tenemos coronavirus, incluso esta recesión económica que está por encima de nosotros? Porque no le están tomando en serio, porque la población, a mí me ha sorprendido el tema de Zorrito,
todo el mundo gritando y tantas firmas que recaudaron, con el plus ven y cuántos zoros se van a morir, porque eso es lo que significa, con todos esos incendios, cuántos zoros han muerto, y no solo zoros, muchas otras especies más, y de ahí había menos reclamo que con este zorrito Antonio allá, o sea, no estoy contradiciendo que el zorrito merece una vida digna y da pena al bichito, pero oye, tenemos cosas mucho más serias que eso que también deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, realmente ha sido una charla bien complicada y no por todo lo que se ha explicado, sino se lo he explicado de forma bien simple, pero yo creo que justamente hoy se termina el plazo de los 40 días y Vincent tiene mucha razón, ¿no? Hay mucho movimiento por ciertos eventos que pasan en nuestro país y no estamos viendo el alcance que está teniendo este tipo de políticas públicas. Hay mucha movida también en redes sociales, pero no es solamente de los ambientalistas o los que abrazan árboles, sino es de gente que está preparada y que está proponiendo cosas. No sé si Raúl quiere decir algo al respecto antes de cederles la palabra a nuestros invitados. Bueno, primero agradecer, ¿no? por el tiempo que han podido brindar, ¿no? Esta es una temática que está vigente, ¿no? Que hace unos años ya venía estando o que se había puesto en las circunstancias, pero que ahora está más latente, ¿no? Porque existen ya normativas que están presionando y están ajustando para que se lleve adelante, ¿no? Estas políticas que hemos visto con consecuencias tan nefastas, ¿no? Consecuencias económicas, consecuencias sociales, consecuencias en el tema de la seguridad alimentaria, de la soberanía, o sea, un cúmulo de consecuencias que terminan afectando finalmente no a los gobernantes, no a la clase dominante o a las clases económicas dominantes, ¿no? Sino terminan recayendo sobre el pueblo, ¿no? Sobre la ciudadanía, sobre todos los que estamos acá, y a nosotros es a quienes en realidad nos termina afectando, ¿no? Bueno, agradecerles, ¿no? Por la invitación. Muy contento de estar con ustedes y bueno, ver cómo va a evolucionar todos estos conflictos, porque hemos hablado no solamente de teoría, ¿no? Sino hemos hablado de conflictos que están en pleno desarrollo y veremos a ver cómo va y cómo salimos de estos problemas, pero también cómo superamos estos problemas, ¿no? De eso se trata. Muchas gracias. Sí, también de mi parte, muchas gracias a ustedes que han organizado esto, a poder ayudar a difundir esta información a la población, a todos que han tomado la dificultad de escucharnos y informarse, porque realmente con eso es que logramos cambiar esta figura, creo. Entonces, gracias. Agradecerles a ustedes y a toda la gente que nos ha visto, todo el alcance que hemos tenido también con este tema y a seguir presionando. Muchas gracias a los invitados, muchas gracias Raúl por acompañarme. Entonces damos por terminada esta presentación. Hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias.